No creo que la gente comprenda realmente la profundidad de esta parábola. En el Evangelio de Mateo, capítulo 13, versículos 24 al 30, Jesús nos comparte una historia llena de significado. Un hombre sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormía, su enemigo sembró cizaña entre el trigo. El trigo representa a los hijos del reino, la cizaña a los que siguen el camino del mal. Ambos crecen juntos hasta la cosecha, momento en el que serán separados. El trigo será recogido con cuidado, mientras que la cizaña será quemada. Esta parábola nos recuerda que, al final de los tiempos, Dios juzgará a cada uno según sus obras. Nos invita a vivir con fe y rectitud, conscientes de que el bien y el mal serán finalmente reconocidos y separados. Entonces, te pregunto, ¿qué tipo de semillas estás plantando hoy? Para comprender la profundidad de la parábola del trigo y la cizaña, debemos adentrarnos en el mundo de Jesús. En aquellos tiempos, la agricultura formaba parte esencial de la vida cotidiana. Las parábolas con imágenes agrícolas eran fácilmente comprendidas por quienes lo escuchaban. En Mateo 13, 24, 30, Jesús nos regala una enseñanza profunda sobre la realidad que nos rodea. Imaginemos un campo, sembrado con cuidado y esperanza. El agricultor, que simboliza a Dios, planta semillas de trigo, anhelando una cosecha abundante. Pero, mientras todos duermen, un enemigo malicioso siembra cizaña entre el trigo. Esta cizaña, una hierba dañina, crece junto al trigo, siendo casi imposible distinguirlas a simple vista. Jesús nos ilustra aquí la coexistencia del bien y el mal en el mundo. Ambos crecen entremezclados y solo al final, en el tiempo de la cosecha, serán separados. Esta parábola nos invita a reflexionar sobre nuestras vidas y las decisiones que tomamos. En un mundo donde el bien y el mal conviven, ¿cómo podemos asegurarnos de que nuestras acciones y elecciones sean un reflejo de la bondad y la justicia que Dios anhela de nosotros? Al contemplar esta parábola, comprendemos que no estamos solos en nuestras batallas. Jesús nos llama a vivir con integridad y fe, conscientes de que al final, cada uno será juzgado según sus obras. Entonces, mientras proseguimos nuestro camino, preguntémonos: ¿cómo podemos convertirnos en trigo en un mundo plagado de cizaña? La respuesta a esta pregunta no solo nos orienta en el día a día, sino que nos prepara para el día de la cosecha, cuando el bien y el mal serán definitivamente separados y reconocidos por lo que verdaderamente son. Para ahondar más en la parábola del trigo y la cizaña, escuchemos la narración de Jesús. Él inicia esta parábola diciendo que el reino de los cielos se asemeja a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Imaginemos por un instante a este hombre, un agricultor dedicado y esperanzado, esparciendo sus semillas con cuidado y esmero. Este agricultor, como ya hemos dicho, simboliza a Dios, quien planta bondad y justicia en el mundo. Pero la historia no termina ahí. Mientras todos duermen, un enemigo con malas intenciones siembra cizaña entre el trigo. Este acto de sabotaje representa las fuerzas malignas que actúan en el mundo, buscando corromper lo bueno y lo justo. Jesús emplea esta parábola para ilustrar la compleja realidad en la que vivimos, donde el bien y el mal conviven. Más que una simple observación, esta parábola es un llamado a la acción y a la reflexión. Nos invita a ser conscientes de nuestras acciones y a esforzarnos por ser como el trigo, creciendo en bondad y justicia, a pesar de la cizaña que nos rodea. Por lo tanto, al seguir explorando esta parábola, recordemos que cada uno de nosotros desempeña un papel crucial en este campo, sembrado por Dios. Preguntémonos: ¿cómo podemos contribuir a la cosecha de bondad y justicia en un mundo donde también prolifera la maldad? La respuesta a esta interrogante nos guiará en nuestro camino de fe y nos preparará para el día en que el bien y el mal finalmente se distingan y se reconozcan por lo que realmente son. La parábola del trigo y la cizaña no solo nos brinda una enseñanza profunda sobre la realidad de nuestro mundo, sino que también nos inspira a vivir con integridad y esperanza, sabiendo que nuestras acciones tienen un propósito en el gran designio de Dios. En este pasaje, Jesús nos presenta un momento decisivo en la parábola. Mientras el sembrador y sus obreros descansan, un enemigo se aprovecha de la oscuridad para sembrar cizaña entre el trigo. Este enemigo, que representa las fuerzas del mal, actúa con sigilo y malas intenciones. Imaginen la escena: un campo apacible bajo la tenue luz de la luna,
una figura sombría se desliza entre las hileras de trigo, dejando caer semillas de cizaña a su paso. Este acto no es una simple imagen agrícola, sino una muestra de cómo el mal digamos mal malat y la mascrobicómala y las y aquiteras sicalillas. De acuerdo se infiltra en nuestras vidas cuando menos lo esperamos. La cizaña, que a simple vista puede parecer inocua, crece junto al trigo, compitiendo por los mismos recursos y amenazando con ahogarlo. Es un recordatorio de que el mal puede disfrazarse de algo insignificante, solo para mostrar su verdadera naturaleza con el paso del tiempo. Jesús nos enseña a estar siempre atentos, no solo en nuestros campos terrenales, sino también en nuestra vida espiritual y moral. La cizaña puede manifestarse de formas sutiles, pero su efecto puede ser devastador. Entonces, ¿cómo podemos defendernos y proteger lo bueno que hay en nuestras vidas? La respuesta reside en la reflexión y la acción constante. No podemos impedir que el mal intente infiltrarse, pero sí podemos fortalecer nuestra fe y nuestras acciones para que el bien prevalezca. La parábola del trigo y la cizaña nos reta a ser conscientes y proactivos, a no permitir que el enemigo siembre discordia y maldad sin que nos demos cuenta. Es una llamada a la vigilancia y a la perseverancia en la búsqueda del bien. Al continuar explorando esta parábola, recordemos la importancia de mantenernos alerta y comprometidos con la bondad, incluso cuando las sombras intenten invadir nuestro campo de trigo. En este año 2024, presenciamos acontecimientos fascinantes. Pausa. Imaginemos un campo bañado por la suave luz del amanecer. A medida que el trigo crece fuerte y vigoroso, también lo hace la cizaña, entremezclándose sutilmente entre sus tallos. Esta etapa de la parábola nos ilustra la coexistencia del bien y del mal en nuestro mundo. La cizaña, aparentemente inofensiva al inicio, poco a poco va revelando su verdadera naturaleza, enredándose con el trigo y obstaculizando su desarrollo. Es un recordatorio constante de que en nuestra vida, lo bueno y lo malo a menudo se entrelazan, desafiándonos a distinguirlos con claridad. Sin embargo, en este momento también se nos ofrece una lección de paciencia y sabiduría. Jesús nos advierte que no debemos apresurarnos a arrancar la cizaña, pues en nuestro afán podríamos dañar también el trigo. En cambio, hemos de permitir que ambos crezcan juntos hasta el momento propicio, cuando la separación sea más evidente y segura. Esta parte de la parábola nos invita a la introspección. ¿Cuántas veces, en nuestro intento por erradicar lo que percibimos como malo, hemos terminado dañando algo valioso en el proceso? La historia del trigo y la cizaña nos llama a cultivar la paciencia y el discernimiento, confiando en que el tiempo y la fe nos guiarán por el camino correcto. Al adentrarnos más en esta parábola, recordemos que el crecimiento conjunto del trigo y la cizaña representa una metáfora de nuestro propio viaje. Nos reta a estar atentos, a ser pacientes y sabios, permitiendo que el bien y el mal se manifiesten por sí mismos, y depositando nuestra confianza en la capacidad de diferenciarlos para actuar en el momento oportuno. A medida que el trigo y la cizaña crecen juntos, los siervos del terrateniente se inquietan cada vez más. Se acercan a su amo con una sensación de urgencia y confusión. «Señor», preguntan, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿Cómo es que tiene cizaña? Su pregunta refleja una reacción humana común ante la presencia del mal y las dificultades en un mundo creado para ser bueno. La pregunta de los siervos no se limita al campo físico que tienen ante sí, sino que también abarca las preguntas existenciales más amplias que todos enfrentamos. ¿Por qué suceden cosas malas en un mundo destinado al bien? ¿Por qué hay sufrimiento e injusticia? La reacción de los siervos encapsula nuestras propias luchas por comprender la coexistencia del bien y el mal. En este momento se nos recuerda nuestro papel como guardianes del mundo y nuestra responsabilidad de buscar sabiduría y entendimiento. La respuesta del amo a sus siervos proporcionará una comprensión más profunda de la perspectiva divina sobre este complejo asunto. Continuemos explorando esta profunda parábola, reflexionando sobre las reacciones de los siervos y la sabiduría que la sigue. Sus preguntas son nuestras preguntas, y a través de las enseñanzas de Jesús encontramos guía y esperanza. Mientras los siervos esperan ansiosamente la respuesta de su Señor, la gravedad de la situación les pesa profundamente. El Señor, con calma y sabiduría, se dirige a sus preocupaciones. «Un enemigo ha hecho esto», responde. Esta declaración simple pero profunda cambia la perspectiva por completo. Las palabras del Señor resaltan que la presencia de la cizaña no fue un hecho aleatorio o un fracaso de su parte, sino un acto deliberado de sabotaje.
Esta revelación aporta una nueva capa de comprensión a la parábola. Reconoce la existencia de fuerzas malévolas que buscan interrumpir y destruir lo bueno y puro. Al identificar al enemigo, el Señor proporciona claridad y un sentido de dirección. No basta con simplemente reconocer el problema. Comprender su origen es crucial. Este conocimiento empodera a los siervos y a nosotros para abordar la situación con mayor sabiduría y preparación. En nuestras propias vidas, reconocer las fuentes de negatividad y maldad nos permite abordarlas y contrarrestarlas mejor. La sabiduría del Señor nos recuerda que, si bien es posible que no siempre podamos evitar la adversidad, podemos comprender su naturaleza y responder en consecuencia. A medida que continuamos profundizando en esta parábola, reflexionemos sobre la importancia del discernimiento y la conciencia. Conocer al enemigo es el primer paso para superar los desafíos que presenta. A través de esta comprensión, encontramos fuerza y resiliencia frente a la adversidad. Tras identificar al enemigo, los siervos, con una mezcla de determinación y preocupación, plantean una pregunta crucial a su maestro. ¿Quieres que vayamos y las arranquemos?, se preguntan, refiriéndose a la mala hierba. Su pregunta está cargada de urgencia y un deseo de acción inmediata. Anhelan proteger la buena cosecha, librar el campo de esa presencia malévola que amenaza la recolección. Este momento captura una inclinación humana natural, el impulso de eliminar rápidamente lo que percibimos como dañino o maligno. Sin embargo, la respuesta del maestro revelará una sabiduría más profunda y un enfoque más matizado para manejar la adversidad. No siempre se trata de una acción inmediata o erradicación. A veces, la paciencia y la comprensión son necesarias para evitar causar un daño mayor. Al reflexionar sobre esta escena, se nos invita a considerar nuestras propias respuestas a los desafíos y la negatividad en nuestras vidas. ¿Actuamos impulsivamente o buscamos una comprensión más profunda antes de actuar? La próxima guía del maestro arrojará luz sobre esta profunda pregunta. Permanezcan con nosotros mientras descubrimos la sabia respuesta del maestro y las lecciones atemporales que nos brinda a todos. En respuesta a la pregunta urgente de los siervos, el maestro ofrece una sabiduría sorprendente y profunda. Él dice: no sea que al recoger la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Esta declaración lleva consigo un gran peso de comprensión sobre las complejidades del crecimiento y la coexistencia. El maestro reconoce que, en su celo por eliminar la cizaña, los siervos podrían dañar involuntariamente el valioso trigo. Este momento nos enseña una lección invaluable sobre la paciencia y el discernimiento. Destaca la importancia de la consideración cuidadosa y las posibles consecuencias de las acciones precipitadas. La guía del maestro nos anima a mirar más allá de las apariencias inmediatas y a comprender que, a veces, lo que parece dañino puede estar entrelazado con lo beneficioso. Al reflexionar sobre esta escena, se nos recuerda que debemos ejercer paciencia y sabiduría en nuestras propias vidas. Nos impulsa a pensar profundamente en nuestras acciones y su impacto potencial, instándonos a adoptar un enfoque equilibrado para abordar los desafíos. Quédense con nosotros mientras continuamos explorando el desarrollo de esta parábola atemporal y descubrimos más capas de su sabiduría perdurable. En este pasaje, el dueño nos presenta una estrategia profunda para abordar la coexistencia entrelazada del bien y el mal. Al permitir que ambos crezcan juntos hasta la cosecha, el dueño se asegura de que el trigo no sufra daños en el proceso de eliminar las malas hierbas. Este enfoque resalta el valor de la paciencia y la inevitabilidad de un ajuste de cuentas final donde ocurrirá la separación. Las palabras del dueño nos recuerdan que hay un tiempo para todo y que algunas acciones es mejor dejarlas para el momento adecuado. Nos enseña que el juicio final y la separación no son nuestras responsabilidades, sino que pertenecen a una autoridad superior. Al meditar sobre esta solución, se nos anima a confiar en el tiempo y la sabiduría de esa autoridad superior, entendiendo que la claridad y la justicia llegarán a su debido tiempo. Acompáñenos mientras nos adentramos en las capas de esta parábola atemporal y descubrimos más de su sabiduría imperecedera. En esta parábola nos adentramos en la profunda realidad de nuestra existencia, donde conviven los hijos del reino y los hijos del maligno. Esta coexistencia no es un simple telón de fondo, sino un elemento crucial que subraya la naturaleza compleja de nuestro mundo. Los hijos del reino
representan a aquellos que siguen el camino de la rectitud, encarnando virtudes como la compasión, la integridad y la fe. Son el trigo, nutrido por las enseñanzas del dueño, creciendo fuertes y genuinos, destinados a la cosecha de la vida eterna. En contraste, los hijos del maligno simbolizan a aquellos que se desvían de este camino, impulsados por deseos egoístas, engaño y malicia. Son la cizaña, sembrada por el enemigo para interrumpir y desafiar el crecimiento del trigo. Comprender esta dualidad nos ayuda a navegar por nuestras propias vidas, reconociendo la presencia del bien y del mal en nuestro mundo. Nos llama a estar alerta, a nutrir el bien dentro de nosotros y a permanecer firmes en nuestra fe, incluso cuando estemos rodeados de desafíos. Al reflexionar sobre el significado de estos dos grupos, recordamos la promesa final de la parábola. Llegará un momento de ajuste de cuentas, una cosecha donde el trigo será recogido en el granero y la cizaña será tratada como corresponde. Esta certeza nos ofrece esperanza y nos anima a perseverar, sabiendo que la justicia y la claridad prevalecerán al final. Acompáñanos mientras continuamos explorando la sabiduría eterna de esta parábola y su relevancia para nuestras vidas hoy. En los tiempos finales, estos grupos se separarán. Llegará el juicio final y el trigo y la cizaña ya no coexistirán. Esta separación es un acto de justicia divina, donde la verdadera naturaleza de cada uno será revelada. El trigo, que representa a los justos, será recogido en el granero del dueño, simbolizando la vida eterna y la recompensa. Disfrutarán de la luz del favor divino, habiendo perseverado a través de las pruebas y tribulaciones de la vida terrenal. Por otro lado, la cizaña, que representa a los hijos del maligno, enfrentará las consecuencias merecidas. Serán desechados, ilustrando el destino final de aquellos que eligieron el camino de la malicia y el engaño. Este momento conmovedor sirve como un recordatorio de las elecciones morales que enfrentamos a diario y las eventuales consecuencias de esas elecciones. El juicio final no es solo un evento del futuro, es un llamado a la acción en el presente. Nos insta a reflexionar sobre nuestras vidas, a luchar por la justicia y a estar atentos a las semillas del mal que pueden intentar arraigarse dentro de nosotros. Es un mensaje de esperanza para aquellos que siguen el camino del reino y una advertencia para aquellos que se desvían. Al concluir esta exploración de la parábola del trigo y la cizaña, llevemos sus lecciones en nuestros corazones. Inspirémonos para cultivar el bien, permanecer firmes en nuestra fe y confiar en la sabiduría y justicia supremas del dueño, porque al final el trigo será recogido y la cizaña será tratada, asegurando una resolución final y justa. Gracias por acompañarnos en este viaje de comprensión y reflexión. Que la sabiduría de esta parábola eterna te guíe en tu vida diaria. Traducción al español para Vídeo Inspirador. Destinos eternos. Cada uno irá a su destino eterno. El trigo, los hijos del reino, al granero del dueño, y la cizaña, los hijos del maligno, al fuego. Al contemplar los destinos eternos descritos en la parábola del trigo y la cizaña, se nos recuerdan las profundas implicaciones de nuestras elecciones. El trigo, que simboliza a los hijos del reino, será recogido en el granero del dueño, representando la vida eterna y la recompensa divina. Estas son las almas que han permanecido firmes, nutriendo el bien en su interior y alineando sus vidas con la justicia. Por otro lado, la cizaña, que representa a los hijos del maligno, enfrentará el fuego, simbolizando la consecuencia final de una vida extraviada por la malicia y el engaño. Este marcado contraste resalta la gravedad de nuestras decisiones morales y los caminos que elegimos seguir. Esta escena final sirve como un poderoso llamado a la acción. Nos insta a reflexionar profundamente sobre nuestras vidas, a luchar por el bien y a estar atentos a las semillas del mal que puedan tratar de arraigar dentro de nosotros. Es un mensaje de esperanza para aquellos que caminan por el camino del reino y una solemne advertencia para aquellos que se desvían. Al concluir este viaje a través de la parábola del trigo y la cizaña, llevemos sus lecciones eternas en nuestros corazones, que nos inspire a cultivar la bondad, permanecer firmes en nuestra fe y confiar en la sabiduría y justicia suprema del dueño, porque al final el trigo será recogido y la cizaña será tratada, asegurando una resolución final y justa. Gracias por acompañarnos en esta exploración de comprensión y reflexión. Que la sabiduría de esta parábola eterna los guíe en su vida diaria. Al concluir nuestro recorrido por la parábola del trigo y la cizaña, nos queda una reflexión profunda. Esta historia atemporal nos recuerda la coexistencia del bien y el mal en el mundo y la certeza de un juicio final donde cada uno recibirá su justa recompensa.
¿Estamos preparados para ese momento? ¿Vivimos como hijos del reino? Tomemos un momento para reflexionar sobre nuestro lugar en esta parábola y nuestro destino eterno. Al final, el trigo será recogido y la cizaña será eliminada, asegurando una resolución final y justa. Dejemos que estas lecciones eternas nos guíen en nuestra vida diaria. Esforcémonos por cultivar la bondad, permanecer firmes en nuestra fe y confiar en la sabiduría suprema y la justicia del Dueño. Gracias por acompañarnos en esta exploración de comprensión y reflexión. Que la sabiduría de esta parábola eterna los guíe en su vida diaria.